Bueno, entonces, el planteo es el siguiente. Lo que vamos a tratar de explicar ahora es cómo hacer para identificar una distribución de probabilidad o identificar, mejor dicho, a qué distribución de probabilidad corresponde un determinado fenómeno. Supongamos entonces que nosotros queremos modelar los tiempos entre llegadas de clientes a un peaje, los tiempos entre llegadas de clientes de vehículos a una estación de peaje, para poder determinar eh, cuál es el número óptimo de casillas abiertas. El número óptimo es el número que maximiza la ganancia, ¿no? Por supuesto, frente a lo que sería el disgusto de la gente que, eh, que tiene que transitar por ese camino donde nosotros estamos cobrando el peaje. Entonces, nosotros medimos los tiempos entre llegadas a los vehículos, ¿sí? Y nos da este conjunto de 600 números que ya hemos transformado al formato decimal, o sea, esto ya lo hemos pasado del formato de hora, minuto, segundo a un formato decimal. Estos son los tiempos que hay entre las llegadas de vehículos o de clientes. Entonces, ¿cómo es el procedimiento para identificar la distribución de probabilidad? Bueno, vamos a ir anotando acá algunos valores auxiliares que nos van a servir para más adelante. Por ejemplo, ¿cuál es el valor mínimo de esta distribución? Vamos a buscar el mínimo de guión bajo, variable aleatoria. Guión bajo, variable aleatoria, ahí está. Vamos a buscar el valor máximo de la variable aleatoria, del conjunto, ¿no?, de variables aleatorias. Y vamos a ver también cuántos valores hay. Contar. Sí, nuestra muestra tiene 600 valores ese es el tamaño de la muestra, ¿no? 600 valores. Entonces, bien, van a ver que para identificar la distribución de probabilidad vamos a seguir 4 pasos. El primer paso es determinar el valor de la media muestral y de la varianza muestral, o sea, el valor de promedio de la muestra, del conjunto de variables aleatorias, y su varianza. Eso lo hacemos con los comandos eso lo vamos a hacer aquí, escribiendo promedio de nuestro conjunto, variable aleatoria, y var.p de lo mismo, variable aleatoria. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la media y la varianza de nuestro conjunto de números. Ok, ¿qué sigue? Bueno, sigue determinar a partir de esta media y de esta varianza los parámetros de las distribuciones candidatas. Nosotros sabemos que esta es una distribución continua y la vamos a tratar de caracterizar como alguna de las distribuciones que hemos estudiado en esta materia, que claramente no son las únicas distribuciones que existen, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, no podríamos ponernos a explicar las características de todas ellas, ¿sí? Porque ya eso sería un curso de probabilidad y estadística más que un curso de simulación. Lo que nosotros vamos a ver acá es cómo, por lo menos, por qué camino arrancar. Entonces,
Nosotros sabemos de la teoría que si esta fuera una distribución uniforme, si este conjunto de números siguiera una distribución uniforme, entonces hay una relación entre los parámetros A y B de la distribución con su media y su varianza. ¿Mm? Les voy a mostrar cuál es esa relación. Les recuerdo. Ahora se las muestro. ¿Ok? Bueno, para una distribución uniforme, la media es b más a sobre 2 y la varianza es b menos a al cuadrado sobre 12. ¿Sí? Nosotros tenemos este número y este número y queremos calcular a y b. Es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que con un poquito de álgebra sale, sale sin problemas. Si tenemos si suponemos que nuestra distribución sigue las características de una exponencial negativa, entonces la media es igual a la inversa de lambda. Si seguimos una distribución de Poisson pasa lo mismo. En este caso la distribución es discreta. Y si seguimos una distribución normal, la media de la muestra es la media de nuestra distribución y la varianza de la muestra es la varianza de nuestra distribución. O sea que en el único caso donde hay que hacer un poquito de álgebra es para encontrar los parámetros A y B de la distribución uniforme. Volvemos aquí. Yo he copiado las fórmulas, ¿sí?, para encontrar los valores de A y B que salen de despejar en ese sistema de dos ecuaciones que les comentaba recién. Entonces, el valor de A es igual a la media de la muestra. ¿Dónde está? La media de la muestra menos la raíz de 12 por la varianza de la muestra dividido 2. Y el valor de B es igual a 2 veces la media de la muestra menos el valor de A que acabamos de calcular. Entonces, si estos números aleatorios si estas variables aleatorias siguieran una distribución uniforme, seguirían una distribución uniforme con estos valores. Si fuera una distribución normal, la media sería igual a la media de la muestra y la varianza sería igual a la varianza de la muestra. Bien, si creemos que la distribución, que estas variables aleatorias siguen una distribución exponencial negativa, en ese caso lambda es igual a 1 sobre el valor de la media de la muestra. Perfecto. Ahora, tenemos que ver si realmente esta distribución sigue alguno de estas variables aleatorias, siguen algunas de estas distribuciones con esos parámetros. Para hacer eso, tenemos que hacer la prueba de chi cuadrado. ¿Por dónde vamos a arrancar? Vamos a arrancar realizando el histograma de frecuencias observadas y esperadas, las esperadas de cada una de estas distribuciones. Vamos a hacer en este caso 12 intervalos. Para determinar el tamaño del intervalo, lo que hacíamos era agarrar el valor máximo de la muestra menos el valor mínimo y a esto lo dividíamos por la cantidad de intervalos. Ahí tenemos el paso. Ahora tenemos que empezar a armar los intervalos.
el mínimo valor es el mínimo valor de la muestra. ¿Sí? Ese es el valor mínimo del primer intervalo. El valor máximo de ese primer intervalo es el mínimo más el paso. Para el siguiente intervalo, el valor mínimo del siguiente intervalo coincide con el máximo del anterior. Y acá podemos hacer doble clic. Y esto lo vamos a seguir calculando siempre de la misma manera, notando que al final llegamos a 12,027 y podemos verificar acá que el valor máximo de la muestra es 12,027. O sea que por ahora vamos bien. ¿Qué sigue? Bueno, realizar el conteo o realizar determinar los intervalos de las frecuencias, perdón, de los intervalos para la muestra. Seleccionamos todos los casilleros, escribimos frecuencia, como datos va nuestra variable aleatoria y como grupos el valor máximo de los intervalos. Cerramos paréntesis, Control Shift Enter. Y acá los tenemos. Estos son los valores que estamos observando. Por supuesto son todos números enteros, como tiene que ser. Y acá abajo notamos que la cuenta da 599. Está bien. En algún lado está faltando un elemento, pero no es nada grave. Ahora, vamos a ver las frecuencias esperadas. Para la distribución uniforme, la frecuencia esperada en cada intervalo es igual. Va a ser el tamaño de la muestra, dividido la cantidad de intervalos. Hacemos doble clic acá y acá por supuesto llegamos a 600. Bien. Ahora veamos cómo determinamos las frecuencias esperadas de la distribución normal y de la distribución exponencial negativa. ¿Se acuerdan que teníamos que hacer la acumulada hasta el máximo del intervalo menos la acumulada hasta el mínimo del intervalo y a eso multiplicarlo por el tamaño de la muestra? Entonces, aquí escribimos distribución normal como X ponemos este valor, la media es el valor que tenemos acá, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, entonces la raíz de la varianza, y le pedimos que acumule. Y a eso le vamos a, y a esto, perdón, ahí le vamos a restar distribución normal al valor mínimo del intervalo con el valor de media que calculamos allá, con la raíz de la varianza, y también le pedimos que acumule. Bien, si hacemos solo esto, y acá hacemos clic para abajo, el valor final va a dar alrededor de 1. Y nosotros necesitamos que dé más o menos del tamaño de la muestra. Entonces lo que vamos a hacer es a este valor multiplicarlo por el tamaño de la muestra. Ahora estamos. Muy bien. Acá ya no hay problema que dé alejado del valor total del tamaño de la muestra. Este número ya nos está dando una idea
de que esta distribución no va a seguir que estas variables aleatorias no van a seguir una distribución normal. Y ahora vamos a hacer lo mismo para la distribución exponencial negativa. Esto es distribución exponencial negativa, tamaño máximo del intervalo, valor de lambda, acumulada así, menos lo mismo, distribución exponencial negativa, hasta el valor mínimo del intervalo con el parámetro lambda. Y le vamos a pedir que acumule. Y ahora a todo esto lo vamos a multiplicar por el tamaño de la muestra. Contar. Bien. Y ahora para abajo. Fíjense que acá en el caso de la exponencial negativa nos da un número parecido, ¿no? 597. Anda por ahí la cosa. Bien. Ahora, el anda por ahí no es un término de ingeniería, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es realizar la prueba de chi cuadrado para ver realmente si, si estas variables aleatorias siguen alguna de estas distribuciones. ¿Cómo hacemos la prueba? Bueno, nos venimos para acá. En el caso de la uniforme, por ejemplo, vamos a hacer el valor esperado menos el valor observado. Acá da lo mismo el orden, porque como va elevado al cuadrado, dividido el valor esperado. Y eso hacemos para todos los intervalos. Bien. Luego vamos a hacer lo mismo con la normal. Va a ser el valor esperado menos el valor observado elevado al cuadrado dividido el valor esperado, doble clic, acá va otra cosa. Esto significa que tenemos un número muy grande, le vamos a sacar un decimal, ahí está. Y por último vamos a hacer lo mismo con la exponencial negativa. Valor esperado menos valor observado elevado al cuadrado dividido el valor esperado. Y lo llevamos para abajo. Bien. Ahora lo que sigue es sumar cada uno de estos valores que hemos encontrado para los intervalos. Sumamos ahí, sumamos acá, sumamos acá. Este es el valor de chi cuadrado para la distribución uniforme, para la distribución normal y para la distribución exponencial negativa. Este número que aparece acá abajo debe ser lo más cercano a cero posible. Entonces ya esto nos está dando una idea de que nuestras variables aleatorias no siguen ni una distribución uniforme ni una distribución normal. Ahora, ¿qué pasa con la exponencial negativa? Acá el valor que nos da es 16,5. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando ese valor no es cero, nunca va a ser cero, lo que tenemos que hacer es buscar el coeficiente de chi para, y compararlo con el que obtenemos nosotros. Si el valor obtenido es menor que el valor de la tabla de chi, menor que el valor de la distribución de chi, entonces se puede afirmar
que nuestro conjunto de variables aleatorias siguen la distribución que nosotros estamos proponiendo con los parámetros que proponemos. Vamos a hacer la prueba de chi para un alfa de 0,05 y 11 grados de libertad. ¿Por qué 11 grados de libertad? Porque son 12 intervalos menos 1. Así se calculaban los grados de libertad. Disculpe, profe. Y acá ya tengo, dame un segundo. Bueno, entonces, para calcular el número del chi, lo que vamos a hacer es buscar inversa chi cuadrada CD, porque necesitamos la cola de la derecha, con qué probabilidad y cuántos grados de libertad. El índice de chi es 19,67. El único valor que es menor a ese es el de la exponencial negativa. Por lo tanto, podemos afirmar que estos 600 valores siguen una distribución exponencial negativa con lambda 0,87.